Bueno, buenos días. A continuación vamos a desarrollar este ejercicio número 15 del capítulo 9 de valor presente neto del libro Ingeniería Económica de Guillermo Vaca. Bueno, ¿qué nos dice el ejercicio? Nos dice que una máquina cuesta 100.000 pesos y tiene una vida útil de 1 año y no tiene valor de salvamento. Una segunda máquina tiene un costo de 500.000 pesos y una vida útil de 8 años y un valor de salvamento de 100.000 pesos. Suponiendo un interés del 20% efectivo anual, decida cuál comprar. Bueno, este es un ejercicio muy común de valor presente neto, pero vamos a desarrollarlo por otra alternativa que se va a llamar valor anual equivalente, ¿cierto? ¿Qué nos dice ese valor anual equivalente? Es que vamos a convertir cada uno de estos flujos de efectivo en una anualidad para así poderlos enfrentar los dos y poder tomar la decisión de cuál máquina poder comprar. ¿Listo? Pero como tenemos diferentes vidas útiles, si lo haríamos por valor presente neto, nos tocaría sacar el mínimo común múltiplo y así equilibrar esos 2 años de vida útil diferente. Pero lo vamos a hacer de una forma muy sencilla, que es valor anual equivalente, es convertir cada flujo en una anualidad. ¿Listo? Bueno, entonces hay mucha gente que lo realiza por Excel, pues yo creo que el conocimiento viene por un papel y un esfero. ¿Listo? Bueno, teniendo esto, teniendo el concepto de valor anual equivalente, vamos a convertirlo, vamos a evaluar estas dos máquinas y respectivamente tomar la decisión. ¿Listo? Entonces, valor anual equivalente para la primera máquina, ¿cierto? Primer máquina. Entonces va a ser igual a, nos dice que el costo de la máquina es de 100.000 pesos, ¿cierto? Entonces ese costo va a menor porque es algo que nosotros vamos a dar por ese bien, ¿sí? Por esa máquina que va a ser un activo. Entonces es algo que nos va a salir de nuestro flujo efectivo. Entonces dice que son 100.000 pesos, ¿cierto? Y dice que tiene una vida útil de 1 año, ¿sí? Entonces vamos a convertir esa anualidad, entonces tenemos que utilizar el factor de conversión A dado P, ¿cierto? Porque este es un valor presente y lo que tenemos que convertir es una anualidad, ¿cierto? Tenemos que utilizar este valor de conversión. Una anualidad da un valor presente. Entonces la fórmula pues ya muchos la conocen, que es igual a P, el valor presente, por la tasa de interés por el 1 más la tasa del interés elevado al número de periodos, que en este caso es 1 porque es 1 año que tiene de vida útil la máquina, sobre 1 más la tasa de interés sobre el número de periodos menos 1, ¿cierto? Entonces todo esto se multiplica por el valor presente neto, ¿sí? Entonces utilizamos el valor de conversión, que entonces es A dado P, la tasa de interés que es del 20%, la que vamos a colocar acá, ¿cierto? La tasa de interés que vamos a colocar acá. No tenemos que utilizar ninguna equivalencia de tasas ni modificar esta tasa porque ya no la dan anual, nos dan una efectiva anual, lo que dice el ejercicio, ¿cierto? Entonces, sobre el número de periodos, que en este caso es 1, ¿cierto? Entonces, realizando esta operación, nos da un valor de menos 120.000. La pueden hacer en sus calculadoras. Ahora vamos a hallar el valor anual equivalente de la segunda máquina, ¿cierto? De la segunda máquina. Entonces, ¿qué nos dice? Ojo que acá sí hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, que es el valor de salvamento. ¿Qué nos dice el valor de salvamento? Que cuando se cumple esta vida útil de 8 años, podemos vender la máquina en este precio, ¿sí? O sea, vamos a tener un ingreso ya del uso de esta máquina en 8 años respectivamente. Lo que no teníamos en la primera máquina, que nos dice acá no tiene valor de salvamento, en esta sí vamos a tener un valor de salvamento. ¿Listo? Entonces tenemos que tener en cuenta, entonces, menos el costo de la máquina, ¿cierto? Porque es algo que sale de nuestro dinero, menos el costo de la que son 500.000 pesos. ¿Sí? A este que le aplicamos
como estamos utilizando valor anual equivalente, tenemos que convertir estos 500.000, que es un valor presente, en una anualidad, ¿cierto? Durante los 8 años. Entonces, A dado P, tenemos que utilizar esta misma fórmula de acá, ¿cierto? La tasa es del 20%. Y el número de periodos ahí sí cambia, porque son 8 años de vida útil, ¿cierto? ¿Listo, compañeros? Ahora, esto tenemos que sumarle, ojo, acá ya no la podemos dejar, sino tenemos que sumarle el valor de salvamento. Pero este valor de salvamento nos lo dan en un tiempo futuro, ¿cierto? En un valor futuro, que son ya cuando se terminen estos 8 años, podemos vender la máquina en tanto, ¿sí? Entonces, este valor futuro tenemos que convertirlo en una anualidad, ¿cierto? Porque estamos desarrollando el ejercicio por valor anual equivalente. Entonces, desarrollando ese valor en una anualidad, nos dice que son 100.000, ¿cierto? 100.000 que la podemos vender, 100.000 pesos, por el valor de conversión A dado F, ¿cierto? Porque necesitamos hallar una anualidad que no la conocemos, pero ya tenemos este valor presente. Por la tasa, que es del 20%, y por el número de periodos, que son 8 años, ¿cierto? Este valor A dado F es una anualidad dada un valor futuro, que es este. ¿Cuál es ese A dado F? Se lo coloco acá a los compañeros. A dado F es igual a valor futuro, ¿cierto? Por la tasa de interés sobre 1 más la tasa de interés elevado al número de periodos menos 1. ¿Sí? Este es el valor de conversión, acá va la tasa. ¿Sí? Entonces, desarrollando este ejercicio, entonces nos queda que es igual a menos 124.243.76 pesos. ¿Sí? Entonces tenemos, ahora ¿qué tenemos que hacer? Comparar estos dos valores, ¿cierto? Ustedes lo pueden hacer en sus calculadoras, no hay problema. ¿Y qué nos dice ese valor anual equivalente? Que la máquina que escogeremos será la primera máquina, porque nos da un valor anual equivalente menor que el que tenemos acá, ¿cierto? ¿Qué escogemos acá? El que más se aproxime a 0. ¿Sí? En este caso de evaluar dos máquinas. Entonces, ¿cuál es el valor que más se aproxima a 0? Es este, 120.000 pesos. ¿Sí? Entonces decimos que en la respuesta de este ejercicio, decimos que se escoge la primera máquina, ¿sí? O sea, damos respuesta a este enunciado de acá, ¿sí? Decide cuál máquina, entonces respuesta, decimos que se escoge la primera máquina. Con un valor anual equivalente de menos 120.000 pesos. ¿Listo, compañeros? Entonces ya, esto es un ejercicio de ingeniería económica. Voy a hacer más, ¿cierto? Esto también se puede desarrollar en Excel, ¿no? Con una fórmula de pago. Pues es fácil, ¿no? Pero la gracia es coger un esferito y un papel y comenzar a desarrollar y comenzar a entender estas fórmulas de conversión. También vamos a entender gradientes con estas fórmulas de conversión, ¿cierto, muchachos? ¿Listo? Entonces esto es todo por hoy.